Buenas tardes, gracias por haber venido a todos. Dentro de estas charlas a la comunidad que tratamos de hacer todos los martes, ahora conmemoramos el Día Mundial y Nacional del Parkinson, entonces queríamos enfocarla a eso, a los tratamientos y a cómo abordar la enfermedad. Bueno, el Día Mundial del Parkinson, ¿por qué se llama así? Fue definido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Europea de la Enfermedad de Parkinson en conmemoración al nacimiento de James Parkinson, que fue quien describió la enfermedad por primera vez. Era un médico inglés que nació el 11 de abril, que es el día que se conmemora la enfermedad. Él describió los primeros signos, que es el temblor y la lentitud al iniciar los movimientos, y después otro investigador, otro científico neurólogo, que fue Charcot, completó la descripción de la enfermedad con la rigidez muscular. Como novedad muy reciente, ahora el 26 de marzo, en Estados Unidos, el Senado de la Nación designó a todo el mes de abril como el mes de concientización de la enfermedad de Parkinson. Si bien no es en Argentina, esto es en Estados Unidos, pero es una noticia importante, porque quiere decir que ya hay una concientización federal, ya desde el gobierno, más allá de cada organización y cada lugar que trata la enfermedad, para que se empiece a fomentar la difusión de la enfermedad y a cómo podemos mejorar y tratarla. Y lo que dice esa resolución que se aprobó en el Senado es que se designe al mes como el de concientización de la enfermedad, que hay que apoyar los objetivos y los ideales del mes de la concientización, o sea, cada uno que tenga un objetivo, un parámetro, cómo puedo difundir la enfermedad, puedo tratarla, va a ser apoyado por el gobierno. También apoyar la investigación, no solamente la difusión, ya sea mediante drogas o mediante investigaciones para ver la causa de la enfermedad, para ver si en algún momento se llega a la cura. Sabemos que hasta hoy se controlan los síntomas, pero todavía no estamos en el momento de la cura de la enfermedad. Reconocer, identificar esas personas que tienen la enfermedad y que participan en esos estudios clínicos, para saber cuántas personas están en estudios clínicos, que son esos estudios donde antes que la droga salga al mercado y que nosotros la podamos comprar en la farmacia, hay un paso previo donde se tiene que testear si funciona o no. Primero se testea en animales, luego si se tolera bien se testea en un grupo de humanos y luego se da un grupo de pacientes que tengan la enfermedad de Parkinson, que ellos aprueban estar en un protocolo de investigación, se llama. Entonces se los va evaluando muy seriamente, muy seguido durante un tiempo para ver si hay algún beneficio en cuanto al parámetro que se impuso. Por ejemplo, mejorar los movimientos, por ejemplo, mejorar las alteraciones cognitivas, mejorar la marcha. Luego de un tiempo se evalúa qué ocurrió con esa droga, si funcionó, sale al mercado. Si no funcionó, el estudio queda trunco y comienza otro estudio, que muchas veces pasa. Para que llegue un medicamento al mercado, tuvieron varios estudios previos que no funcionaron. Y que las organizaciones locales y regionales y los voluntarios trabajen para mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad y de sus familias. Ya que se amplíe el contexto de cómo tratar la enfermedad, no solamente dando un comprimido, una pastilla para que el paciente esté mejor, sino cómo podemos abordarlo desde otro punto de vista y qué hace la familia, qué rol juega. Pues el paciente solo y yo lo acompaño a ver a la consulta y no hago nada más. ¿Y qué es la enfermedad de Parkinson? Tal vez muchos de ustedes saben, pero para quienes no, es una de las enfermedades del sistema nervioso que afecta estructuras especiales, particulares, que se encargan de la coordinación de los movimientos, del tono muscular, de mantener una buena postura. Y existen células dentro del cerebro que degeneran, o sea que dejan de producir determinada sustancia. En este caso la sustancia involucrada se llama dopamina, que es una sustancia química, un neurotransmisor que tiene neuromelanina, por eso tiene una pigmentación más oscura, y que es esencial para que todas las funciones que mencioné se desarrollen, que se mantenga el tono postural, que el paciente pueda caminar, que no tenga lentitud para hacer determinado movimiento. Es una foto que muestra arriba una persona normal, es un corte luego que el paciente falleció, se hace un estudio del cerebro donde se observa esa parte que se llama mesencéfalo. Y esas líneas negras que ven ahí
quiere decir que la melanina, que era esa sustancia, estaba presente. En cambio, en el panel de abajo, esa sustancia más blanca se ha ido perdiendo. Esa sustancia negra está más decolorada, ¿ven? Y esto quiere decir que ese paciente tenía enfermedad de Parkinson porque había perdido dopamina. Como datos epidemiológicos, se estima que en el mundo hay 6.3 millones de personas con esta enfermedad, que las estimaciones a futuro hablan que en el 2030 se va a duplicar el número de la enfermedad, porque además la expectativa de vida aumenta, los pacientes viven más, los médicos reconocen más esta enfermedad. Es una enfermedad muy costosa por los medicamentos y muchas veces las obras sociales no cubren el 100% de los medicamentos como deberían, no cubren unos y los otros no. Entonces el paciente a veces tiene que limitar la ingesta, cómo va a tratarse de acuerdo a qué posibilidades tiene según la cobertura. En Argentina todavía datos específicos no hay, pero la Sociedad Neurológica está haciendo un estudio donde cada médico en el país tiene que reportar qué pacientes ve con enfermedad de Parkinson, si el paciente quiere, en forma anónima, no figura nunca el nombre del paciente, pero así vamos a saber el número estimativo propios, cuántos pacientes con Parkinson hay en el país. Recordar que es una enfermedad que no solo se presenta en pacientes añosos o de 60, 65, 70 años, que es la edad de promedio más frecuente, sino que hay un alto porcentaje, 10%, uno de cada 10 pacientes va a aparecer antes de los 40 años, o sea que se presenta en personas jóvenes. Afecta tanto a hombres y mujeres, leve predominio en los hombres, está presente en todas las razas, la vemos en todos los países. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si un paciente tiene o no esta enfermedad? Muchas veces no se da cuenta el paciente, sino las personas que están en contacto con él, los familiares. Entonces, puede ser que el paciente tenga alguna dificultad para caminar, que esté más torpe, que arrastre una pierna, que golpee cuando quiere caminar y tropiece con los muebles. A veces tiene un dolor, una sensación en el hombro inespecífica. El paciente va deambulando por distintos profesionales y lo ve un traumatólogo, un reumatólogo y lo manda al kinesiólogo, y el kinesiólogo cuando lo ve caminar y empieza a hacer ejercicios le parece que mueve menos un brazo que el otro, entonces el kinesiólogo dice ¿por qué no va al neurólogo? Que a lo mejor es algo neurológico, y luego de dar toda esa vuelta llega al neurólogo el paciente. Otras veces, si comienza del lado derecho, hay alteraciones para escribir, que la letra va disminuyendo de tamaño, empieza bien, pero al final se reduce su tamaño, tiene dificultad para firmar, personas para su trabajo tienen que firmar, también tienen dificultades ahí, problemas de ánimo, temblor, un tipo especial de temblor que es de reposo. Y recordar siempre que esta es una enfermedad asimétrica, siempre empieza de un lado y luego con el correr de los años y lentamente pueden aparecer síntomas del otro lado también. Y los síntomas característicos es este temblor especial, que es un temblor de reposo, que lo vemos cuando la persona está con sus manos relajadas. En general aparece en las manos, puede aparecer en las piernas también, en el pie, en el mentón. Cuando la persona camina tiene su mano relajada y ahí se ve el temblor. Puede ocurrir cuando está hablando con nosotros, cuando está mirando la televisión, entonces no tiene en movimiento sus manos y vemos que luego de un momento empieza a temblar. Rigidez muscular, que la puede manifestar que tiene dificultad para salir del auto, para darse vuelta a la cama a la noche, si quiere levantarse al baño, todo eso va a costar en este paciente. Si quiere tragar, deglutir alguna comida, los medicamentos, también puede tener dificultad allí. Lentitud del movimiento, que nosotros llamamos bradicinesia, que es una lentitud en general para iniciar el movimiento. Si conocen o tienen algún paciente con esta enfermedad, van a ver que muchas veces cuesta comenzar con el movimiento, pero después no se bloquean, hay como un bloqueo inicial y luego pueden caminar, o luego pueden girar, o caminan bien y al girar se traban los pies. ¿Y eso por qué ocurre? Por esta lentitud al iniciar. Y cambios posturales. Puede causar inestabilidad y con el tiempo caídas.